El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalad.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013-3596. SIM, juntos somos más fuertes. Amigos de los investigadores médicos, hoy nos encontramos en este precioso lugar, La Arboleda, ubicado en Malacatán, San Marcos. En nuestra gira de Occidente, hoy aprenderemos acerca de enfermedades y cómo tratarlas con excelentes medicamentos excelentemente funcionales. No se pueden perder la siguiente entrevista. Amigos, bienvenidos a su programa Los Investigadores Médicos. Hoy tenemos un tema muy importante. Estamos hablando de las patologías más frecuentes de Malacatán, San Marcos. Queremos agradecer el patrocinio de las instalaciones preciosas, por supuesto, del Jardín y Salón de Eventos La Arboleda. Hoy me encuentro muy bien acompañada con el doctor José Eduardo Almengor y, por supuesto, con el doctor Jacobo Aguilar. ¿Cómo están, doctores? Mucho gusto de saludarles. Es para mí un gusto estar con ustedes y poder aportar un poquito de lo que hemos tenido en nuestra experiencia como médicos y como humanos. Encantado, Carla y doctor José Eduardo Almengor, con quien hemos de haber compartido algunas de las salas universitarias porque somos casi contemporáneos. Y me atrae muchísimo porque, derivado de la experiencia que nos narra el doctor Almengor, ustedes van a ver lo que la especialidad de medicina general hace en el mundo y en Guatemala. Así es que estamos ante todo un prospecto de entrevista fabuloso, Carla. Así es, y en este contexto tan rico, con este clima, es un honor el poder estar acá en Malacatán, tierra muy linda, de gente trabajadora, clima adorable, los árboles tan maravillosos. ¿Qué nos puede contar usted acerca de su experiencia como médico? ¿Usted toda la vida vivió acá, doctor? Fíjese que mi papá era médico general, graduado en la Universidad Autónoma de México. Por azares del destino que mi abuela mandó a sus hijos a estudiar a México, pues tenía las posibilidades y ahí se graduaron 2 médicos, un odontólogo, todos están fallecidos ya. Gracias a eso yo tuve la experiencia de convivir mucho con mi señor padre. Yo empecé a manejar desde los 10 años, yo lo acompañaba muchas veces a sus visitas porque tenía muchas fincas que visitaba, yo era su chofer, yo lo acompañaba y en ese convivir diario me fue naciendo el amor por la medicina y desde entonces yo pues pensé que esa era una de lo que yo podía hacer y que porque realmente me apasiona mucho mi trabajo. Más que todo la vocación. Así es, ¿verdad? Y que haya una vena y una dinastía en la que papá, abuelo en un momento e hijos han ido desarrollando esa pasión por la medicina, porque eso es realmente lo que a uno le despierta esta vocación. Así es que el núcleo familiar fluyó esa necesidad de querer apoyar a su comunidad y querer atender las distintas enfermedades. Pero doctor, ¿cuáles son las implicaciones más comunes en Malacatán? Mire, yo como médico general me inicié que mi papá en ese entonces le decían que él era el comadrón del pueblo y yo miraba mucho que él se dedicaba a atender partos y entonces me llamó la atención y originalmente yo había pensado en que iba a seguir la especialidad de ginecobstetricia. Por azares del destino, mi señor padre se murió 3 meses después de que yo me gradué y entonces me tuve que quedar ayudando a mi madre, que yo era el único varón, y apoyándola y todo. Entonces decidí que yo podía hacer las cosas que yo quisiera siempre y cuando yo tenía que forjarme por sí mismo hacia donde quería llegar.
Y es así como empecé a trabajar. Estuve trabajando de turnista en el hospital cuando se abrió el hospital de Malacatán. Empecé a operar. Hoy en día pues me buscan todavía porque ya he dejado un poquito esa rama de la atención de partos y de obstetricia, y tuve la oportunidad de irme puliendo un poquito más y teniendo unos fellows de diabetes, de pie diabético, y entonces hoy en día es algo que estoy haciendo, bastante medicina interna con la diabetes y pie diabético. Interesantísimo, ¿verdad, Carla y doctor? Porque una enfermedad desde luego no es mucho más importante que otra. Sin embargo, la diabetes mellitus ya casi se le llama como la pandemia del siglo XX-XXI, ¿verdad? Sí. La cantidad de personas con problemas diabéticos es alta. 436 millones a nivel mundial. De habitantes. Imagínate tú lo que eso implica en una enfermedad que tiene connotaciones muy serias, porque va más allá de un simple conteo de azúcar. La diabetes causa daños muy, muy sutiles en el cerebro, en la retina, en el corazón, en los riñones y obviamente en una de las especialidades del doctor, que es el pie diabético. Yo creo que eso nos va a dar pauta, aparte de hablar de otras patologías, de lo que el doctor ya hace con pie diabético, entonces darle pauta a la probabilidad de hablar ya aquí de la parte de medicina biomolecular. Así es, correcto. Pero doctor, ¿de qué forma usted aplica estos medicamentos biomoleculares en sus pacientes? Mire, fíjese que originalmente nosotros lo hemos hecho de una forma cotidiana, tratando de estudiar un poquito sobre estos medicamentos, ver cómo funcionan y aplicarlos para ver el bienestar de nuestros pacientes. Es así como hemos logrado tener experiencias bastante prometedoras, y que para nosotros es bastante satisfactorio ver cómo nuestros pacientes van saliendo o van saliendo adelante de sus problemas. Y de en el alguna caso... manera, tal vez algo importante, Carla, es cómo empieza tú que has hecho todo un aspecto de medicina integrativa, cómo llega a ti el conocimiento de medicina biomolecular, de los polifenoles, de estos productos como Limtox, Tiavenol que tú utilizas. Claro, esto es importante decir que generalmente nosotros empezamos a ver los anuncios, pero generalmente una de las maneras que vamos poco a poco teniendo conocimientos es a través del visitador médico. Especialmente yo tuve mucha relación con uno de los visitadores que ustedes tuvieron, que por cierto hoy ya no está, y para mí pues tenía mucha afinidad por él porque es más o menos contemporáneo, y decía yo, bueno, a este cuate le está costando, no es que le esté costando, sino por la edad todavía estar viajando, todas estas situaciones. Entonces traté de apoyarlo un poquito más, y él me estuvo pasando un montón de información que tratamos de ir leyendo, porque como ustedes sabrán, esta es nuestra profesión, es una profesión que hay que seguir leyendo, hay que seguir avanzando, porque si uno no se pone al día, vamos a quedarnos atrasados. Imagínense ustedes que en el año 1980 que yo me gradué, por supuesto en mi recorrer de las aulas, yo nunca tuve, ni supimos, ni tuvimos posibilidades de saber lo del SIDA. En ese año que yo me gradué empezaron a surgir los primeros casos de SIDA, y empezaron a tratar de estudiar la enfermedad, y nosotros hoy en día estamos ya con ese conocimiento. ¿Pero por qué? Porque nosotros día con día tenemos que seguir estudiando y ir viendo conocimientos nuevos, como en el caso de la medicina biomolecular que ustedes tienen. Pues dijo, bueno, vamos a probar, probamos y leamos cómo es que van siendo su trabajo.
y para mí he tenido mucha satisfacción porque he tenido muchos pacientes que han salido muy bien con estos productos que he utilizado. Interesante lo que comenta, doctor. Y como bien usted lo decía, que una de sus especialidades es también el tratar la diabetes, pero ¿cuáles son esos principales problemas que existen? Sí, mire pues, el principal problema que hay con la situación de la diabetes es que la gente no está consciente de su enfermedad. Muchas veces tenemos nosotros la situación de que le explicamos, le decimos, y el paciente a veces llega a la clínica y dice: mire, doctor, estoy tomando mi medicina, pero estoy comiendo lo que pueda. Y no están realmente... No hay un cuidado integral. Exactamente. La parte coyuntural que implica hacer toda esa modificación es muy difícil. Y por eso es que alguien decía, uno de los especialistas en diabetes dice: el problema de la diabetes es que nos metemos con la comida. Y con la comida nadie se mete, dice, porque es una cosa que la gente quiere... Los carbohidratos afectan dentro de la diabetes. Desde luego, sí, ¿verdad? Por supuesto. Es algo que hay que regular porque se desarrolla una condición que se llama resistencia a la insulina, o esta se produce poco, o ambas cosas, y hay un deterioro grande en el organismo, que era lo que hablábamos. Por eso es que uno de los aspectos que tú tratas, que platicamos, era el pie diabético. Ahí, ¿qué has utilizado? Sé que has utilizado Limtox y Diabenor. ¿Cómo te ha ido en ese sentido? Generalmente, yo cuando tengo el paciente diabético, trato de explicarle que definitivamente cuando tiene el cuadro de la diabetes, cuando tienen azúcar elevada, no sienten nada. Y por ejemplo, hoy me llega una paciente que vi el viernes y le digo: bueno, usted, dentro de su malestar que ella decía, era de que tenía un poquito de mareos, malestar general, y la voy examinando, su presión estaba súper alta, y le digo: bueno, ok, lo que yo le encuentro ahorita al examen es que su presión está alta, ¿va? Entonces necesito hacerle exámenes. Y hoy que llega con sus exámenes, llega con una glucosa en ayuna de 238. Y le digo: bueno, ¿y usted le dije, habían dicho que era diabetes? No. ¿Que era diabética? No. Bueno, como usted se puede dar cuenta, no tiene ninguna molestia, y desafortunadamente ese es el problema, porque si el diabético le doliera algo, inmediatamente llega. Pero el problema, como decía el doctor, es que la connotación de que el azúcar hace demasiado daño en el organismo, afecta a los riñones, afecta a la vista, afecta a la circulación, y es ahí donde viene la afección a la circulación de los miembros inferiores. Y con mucha facilidad, como ya no tienen sensibilidad, ellos pierden que se pueden lastimar, se infectan con mucha facilidad, y entonces vienen las infecciones del pie diabético, que nadie los puede defender, y entran con muchísima facilidad. Así es. Muchísimas gracias, doctor, por su comentario tan interesante. Pero a nuestros televidentes les queremos decir que vamos a una pausa comercial, y próximamente estaremos hablando más acerca de medicamentos biomoleculares. No se despegue. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalad.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013-3596. SIM, juntos somos más fuertes.